Una de las tantas huellas que Vicente ha dejado en nuestra historia, quizás una de las más profundas, pero bueno, ya lo van a abordar. Nos acompaña Alberto Saba, que es psicólogo social, es el fundador del Frente de Artistas del Borda. Nara Carreira, que es actriz, directora, que está protagonizando la obra Eva Perón Resucitada, de Vicente actualmente. Y bueno, y Norman Bliski, un referente obligado a la hora de hablar del teatro en nuestro país. Yo soy, en realidad, un hombre de teatro, vengo del campo del mimo y del teatro participativo. Además soy psicólogo social, pero mi trabajo fue siempre basado en el espacio teatral, ¿no? Un poco para entrar en tema, a mí siempre me interesó producir algunos cambios, algunas transformaciones en el campo teatral. Yo empecé como actor, haciendo teatro convencional, después pasé por el mimo y no trabajé con el mimo clásico, sino con el mimo moderno a través de Ángel Bisondo, que fue un transformador del mimo. Y después de tener una experiencia europea me interesó mucho todo lo que sea el teatro, no de la sala teatral, ¿no? El teatro más participativo, más callejero, más social, y transité por una forma de teatro que yo le llamo teatro participativo, un poco para diferenciarlo del teatro convencional. El teatro convencional está un poco basado en tres patas, que sería el espacio, las salas teatrales, que son cajas italianas, esta es una forma de caja italiana, nosotros actores y ustedes públicos, ¿no? Espectadores que espectan, que miran. Otro elemento del teatro convencional sería la ficción, o sea, una obra de teatro que le escribe un dramaturgo o varios y un grupo de actores que la representan. Y después sería el público, el espectador, que mira, que especta. El teatro participativo se diferencia del teatro convencional, que en vez de utilizar una sala teatral, utiliza cualquier espacio. Puede ser una casa, puede ser una plaza, puede ser un colectivo, puede ser una escuela, puede ser un hospital, puede ser cualquier espacio. Y no es que va a ser a ese lugar una ficción, va a representar una obra de teatro, sino que se implica con la realidad de ese lugar, intenta buscar una dramaturgia, un tema de ese lugar, y a partir de ahí comienza a pensar una obra teatral participativa. No se trabaja con la ficción, sino que se trabaja con la realidad de ese lugar. Cómo a ese lugar se le crean nuevas realidades para transformar la realidad de ese lugar. Y el público, la gente, en vez de expectar, de mirar, participa. Hay distintas maneras. Una manera sería que la gente participe sabiendo antes que va a participar. O sea, yo los puedo convocar a ustedes a determinado lugar y van a venir a participar de una experiencia teatral. La otra sería que en cualquier lugar empecemos a hacer una experiencia teatral participativa y la gente no se entera hasta un momento determinado. La tercera manera sería que la gente hagamos una experiencia teatral participativa y cuando termina se le avisa a la gente que hubo un hecho teatral participativo. Y la cuarta es que no se entere nunca nadie. Esa es una línea de teatro que aquí Augusto Boal llamó teatro invisible. En realidad, él lo toma del teatro de guerrilla, no pues está emparentado con la guerrilla, sino por la impronta de la realidad para poder generar una situación. El teatro de guerrilla es un teatro que aparece en Estados Unidos por Richard Sherman, y que acá Boal le llamó teatro invisible. Acá hizo algunas experiencias de teatro de Augusto Boal en los bares, en varios lugares. Esa sería una manera del teatro participativo. La otra manera sería, yo puedo trabajar con personas individualmente. Hacemos una experiencia de teatro participativo y cada uno de ustedes participa. Otra manera del teatro participativo sería trabajar con grupos. He hecho experiencias con las madres de Plaza de Mayo, con las madres chilenas, con los chicos de la calle, con los borrachos de Constitución. O sea, uno toma el grupo de teatro participativo nosotros y este grupo pensamos juntos una experiencia teatral participativa en determinado lugar. La tercera sería instituciones. Por ejemplo, yo tomo una institución, de ahí que
yo entro en el Hospital Borda, yo tomo una institución y la uno a otras instituciones para, a través de una dramaturgia, de un tema, dejo un mensaje en la sociedad para poder transformar la realidad de esa institución. Y la tercera, tomar una comunidad. Hay experiencias, bueno, Ricky con el Grupo Octubre ha hecho muchas experiencias en comunidades. Pero en vez de ir a hacer una ficción ahí, sino tomar esa comunidad y con esa comunidad en conjunto pensar una situación que transforme la realidad de esa comunidad. Yo llego al Hospital Borda por el teatro participativo. O sea, José Grandinetti, que es un psicoanalista, en la época de la democracia, en el 84, me dice, vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle, porque un poco el teatro participativo es eso, sacarlo del espacio convencional del teatro para meterlo en la realidad, no en la calle, sino en la calle como un símbolo, sino en la realidad, ponerlo en distintos espacios. Entonces ahí me dice, vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle, vení que ahora se pueden sacar los locos a la calle. Entonces me invita a ir a Borda. Es donde yo veo, durante un año, en el año 84, veo que en el Borda hay una cantidad de muchachos con mucha experiencia para llevar, no solo a hacer teatro, sino a hacer otras actividades artísticas, música. Pero yo quiero más focalizar, un poco para ir terminando, no me voy a extender mucho más para los compañeros amigos, después en caso... Quiero focalizar esta experiencia del teatro participativo en un espacio real. Yo tengo acá un espacio real que es el manicomio. Ese espacio físico, ¿cómo yo lo relaciono? En vez con actores, sino con otras instituciones, que pueden ser otros hospitales, puede ser la universidad, puede ser los partidos políticos, puede ser asociaciones civiles. ¿Cómo relaciono ese tema a través, ese espacio, a través de un tema, de un argumento, de una temática que sería la locura? ¿Cómo lo relaciona esa institución con otras instituciones? Como el teatro participativo trabaja en la realidad para transformar la realidad, ¿cómo yo logro esa relación, ese vínculo entre instituciones para generar dentro de esa institución una transformación, un cambio? O sea, poder denunciar que los manicomios son campos de concentración, que se violentan los derechos humanos, que ahí hay maltrato, que ahí las personas entran por la ciencia, están detenidos por la justicia y son otros desaparecidos sociales. Cuando yo entré al Borda en el 84, en todos los hospitales psiquiátricos había 30.000 internados, en los hospitales psiquiátricos privados y públicos. O sea que eran otros 30.000 desaparecidos. Desaparecidos porque no existen, no tienen voz, como dijo Videla, no existen, no están. Entonces, ¿cómo desde el teatro participativo poder visualizar a través de las instituciones, ese vínculo de instituciones, y a través de una realidad generar una nueva realidad? ¿Cuál sería el objetivo? La desmanicomización. O sea, que no existan los manicomios, que no existan esos campos de concentración, que no existan más esos lugares de violación de los derechos humanos. Eso se pensó desde el teatro participativo, no desde el teatro convencional. O sea, yo no voy a dar una obra de teatro al Borda y me voy, sino que me implico con esa realidad y cómo a través de esa realidad puedo generar una experiencia teatral participativa, que puede ser con personas o con grupos, pero acá está pensado en una institución que es violadora de los derechos humanos, y cómo la genero con otras instituciones que no necesariamente tiene que ser del mismo espíritu, sino cómo logro en ese vínculo, en vez de vincularse entre actores convencionales del teatro, lo vinculo entre instituciones, para generar a esa realidad una nueva realidad. Bueno, esa es mi experiencia desde el teatro. La focalizo en este tema, porque por ahí puedo contarle otras experiencias, pero va a llevar mucho tiempo. Bueno, para empezar, no sé si más o menos está claro. Con Saba tenemos muchísimas cosas en común, incluyendo mi admiración porque tiene unos riesgos que siempre implica cuando uno quiere cambiar las cosas, se pone en peligro. Entonces, mi enorme admiración y respeto, y la enorme crítica de no haber podido coordinar más cosas todavía en estos tiempos del espanto, ¿no? Así que, pero mi teatro son varios.
Yo lo considero a él como parte de lo que yo hago, que sería el teatro necesario, porque es el teatro que él, con su entusiasmo, con su capacidad, inclusive conceptual, ha hecho enormes novedades desconocidas para lo que significa estética del teatro, ¿no? Así que, y en ese sentido yo lo concibo ese teatro como necesario, mientras que yo me he puesto en varias andariveles del teatro por tentado del juego. Hay muchas maneras de jugar el teatro, muchas maneras. Y él tiene una extremadamente novedosa, y yo tengo aspectos de ese teatro también, teatro popular, se entiende inspirado por todo lo que significan los 70, digamos, ¿no? Las luchas, esa cantidad de compañeros y pueblo que nos inspiraron, esa característica de inspiración para nuestro trabajo se han modificado. Ustedes más o menos se darán cuenta de que han pasado tantas cosas que el teatro ha tenido que, en muchos casos, esconderse, en muchos casos desaparecer, como está pasando con muchas salas de Buenos Aires, por la opresión de lo que significa una ideología en contra de la cultura, o de una cultura que la tienen y que tratan de imponer a partir de exigencias que tienen características técnicas, pero que son persecuciones reales a lo que significa la expresión, ¿no? Cuando se habla de que estamos en la libertad de expresión, hay que ser muy inocente o muy ingenuo o muy boludo para no darse cuenta de que estamos viviendo una represión mucho más sutil, si se quiere, con cierta cara de amabilidad, que es la mejor indicio de que estamos jodidos. Hablar del Grupo Octubre y todo el devenir del Grupo Octubre, que nace con técnicas del psicodrama, o sea, de los aspectos participativos, ya la edad viene sola, participativos, que la gente pueda integrar las dramatizaciones, eso ha sido aportes de otras disciplinas, sería el psicodrama, Moreno, ¿no? Pavlovsky, Rojas Bermúdez. Como no hablo nunca de estas cosas, me resulta, aparece un hecho inhibitorio, digamos, ¿no? De no tener fluidez. Pero claro, es que no estamos hablando de lo que nos pasó mucho, porque no interesa, porque aparece una liviandad en la comunicación, en los celulares, en la pantalla, que hace que todo sea sin olor, sin temperatura, sin cuerpo, sin dolor. Todo eso es el mundo liviano que estamos invadidos, y que no le echaría la culpa al gobierno solamente, más sería una cosa más de acusación al imperialismo en sus formas de dominio. Tampoco hablar del imperialismo parece que se volvió de los dinosaurios. Hablar en contra del capital. Yo no sé cómo se puede cantar la marcha peronista hoy, si de combatiendo, ya el capital quedó sin capital. O sea que da la impresión que hay un momento grave que no es percibido como tal, no está percibida la realidad como un momento grave, solamente aquellos que están realmente en las carencias de lo que significa el hambre. El teatro, en ese sentido, esa confusión que hablamos en el hall con Vicente, ¿qué decimos? ¿Qué podemos hacer? Ni siquiera se nos ocurre decir a quién vamos a votar, porque ya sería una especie de claridad en el amanecer. Acá el amanecer parece que está invertido, ¿no? Y parece
una aurora boreal, digamos que son lindas, ¿no? Pero bueno, no vamos a insultarlas. Me da la impresión de que el grupo de Octubre que llegaba al barrio, que hacía un relevamiento sobre los conflictos que podían tener, las reivindicaciones de orden político, de orden de las cloacas y la luz eléctrica y todo lo demás, todo eso ha quedado hoy relegado a juegos, si te llamaría perversos, juegos desplazados, ¿no? que son ampliamente convocantes. Entonces hay una idea que es mucho más grave, que sería que no podemos con este social histórico imprimir nuestra poesía, por así decirlo. Entonces es grave inclusive para nosotros, por no solamente lo que está pasando con nuestras mayorías, sino con nosotros. Estamos en una crisis de no tener, ni siquiera hablemos de discursos, ni siquiera balbuceos de lo que hoy podría decirse ni siquiera con palabras. Parece que la palabra se la han apropiado en los discursos reiterativos, gastados, tontos, que bailan en el balcón, digamos, para hacer una cosa amarilla, ¿no? Y que todo ese teatro, el devenir fue que no podíamos constituir un método que sería el relevamiento de lo que pasa en la comunidad, tratar de encontrar núcleos dramáticos y poder descubrir. Ahí hay un agregado a lo de compañero, que sería no solamente la realidad, lo real de la realidad, que es un bicho que anda por ahí, algún freudiano diría el inconsciente de la realidad, el sueño de la realidad. Es una puntería que hoy no tendría oídos, no tendría respuesta, no tendría interés, como podría inclusive pasar con todo lo que hoy puede suceder cuando nos referimos a que es ese juego divino, ese juego infantil del teatro que siempre estuvo en la historia, no la que nos relatan, porque la historia del teatro la relatan también las Torres de Marfil, o sea que no estamos relatando nosotros no escribimos la historia del teatro argentino, eso lo hace una gente que anda por ahí, inclusive en las universidades, ¿no? Para involucrar, no muy simpáticamente. Pero la historia del teatro es mucho más corta de lo que ustedes creen. Sófocles, Eurípides, Esquilo, todos han escrito para el poder y han no solamente escrito, sino nos enseñaron el lenguaje del poder, dominándonos con la represión de sus argumentos, ¿no? Con la madre no se coge, con el padre, ¿verdad? Son hechos civilizatorios que el teatro se encargó, en la mayoría de los casos, de adherirse al poder, como casero, como adherirse al dominio. También se podríamos discutir más sofisticadamente ese teatro de la escritura, y de bien escritura, no es ninguna pavada, muy bien escritas, han estado siempre ligados al dominio cultural, que se llama cultural, y que nosotros tenemos muy buena opinión sobre la cultura, cuando la cultura, toda la historia de la cultura ha estado mucho más del lado del dominio que de la emancipación y de lo libertario. Así que es una gran advertencia que podemos decirlo con liviandad, porque no nos cuesta, pero después asumirla cuesta un poco más. En ese sentido, la historia que tenemos nosotros es la historia de nuestro país, y todo lo que hicimos está ligada en muchos aspectos a las luchas populares, que son las inspiradoras, ¿no? Discépolo, siempre lo digo, dijo: a mí no hay ningún gobierno que me vaya a decir lo que tengo que hacer, a mí es la gente que me inspira.
Eso está bueno tenerlo en cuenta con una universidad como esta, que es de las pocas que están inspiradas en la necesidad de que nuestros jóvenes sepan lo que pasó, lo que pasa y lo que puede pasar, porque para eso está la universidad, ¿no? Las universidades están para eso. Yo de todas maneras quería decir, al principio, no ahora, pero me obligó la nobleza, que yo vengo por Vicente y que yo tengo la misma edad, soy un poquito más viejo que no voy a decir. Me parece que yo vengo para estar con él y con los amigos, claro. Y que había escrito algo para él. Pero bueno, son 7 hojas, no, son cachitos así. Quería decirle algunas cosas que pensaba sobre lo que es él, pero lo dejamos para el día de... No, dale, ahora. Estás nombrada en el trabajo. Estás nombrada en el trabajo. La aprobación de los... Sí, me tiene la es puro afecto, se entiende, ¿no? Y eso no habría que ahorrarse. Si hay... Yo lo aprendí en el amor, eso, ¿no? No hay que ahorrarse nunca cuando uno siente algo por el otro y bastante lindo, decírselo, porque después se pierden las lumas. Escribiendo Vicente. Así se llama él. Pocas personas tienen la finitud tan cerca de la potencia de vivir como Vicente. Hacer belleza con la crueldad, con la cotidianidad tan árida que nos legaron familia, propiedad y el Dios infinito, decía. Finitud como tragedia, y Vicente con su antídoto poético sigue la lucha inclaudicable frente al llamado destino, hace de mi amigo un héroe de la espada, un defensor de la espada, un afilador del ejército de los justos, un inflador de rebeldía. Donde hubo contienda, Vicente se enroló como persistente abonado. Donde hubo carencias, instruyó con el alimento de las ideas, y su compañera, madre y proa de todas sus campañas del desierto de los éxitos. Nadie puede tanto sin una compañera que acaricie tus sueños como Resina. Escribiendo, Vicente tiene norma. Usa todas las palabras para ver cuántas faltan y busca a Evita, a Gardel, Flickman, Macedonio para contarnos la fija del naufragio. Literatura de la sangre derramada, homenaje a la valentía de los que siguen viviendo por los otros, por la anarquía de los pueblos que no quieren Estado y no quieren gobiernos, y el no al veneno de las economías del mercado con ese Dios computado del dominio divino. Vicente, a corazón abierto, no solo resiste hasta en su propia trinchera, sabe vivir con alegría, cuidando con esmerada seducción la importancia de una charla amenizada que puede agujerear metales
denunciar calamidades. Yo te saludo, porque desde lejos estamos caminando, estamos corriendo, rajando del uniforme estúpido de los malditos. Hoy por hoy habemos rajado de tantas guerras, por eso servimos para lo que se viene. Hoy por hoy, solo con la cabeza, ya que los miembros no quieren el carné del partido, amparado por los jóvenes y la ternura de los niños, aspiramos a ser un buen puchero para el inaudito hambre de los piqueteros. También queremos salvar a las vacas, a las yeguas, a los potrillos, a los chanchos. Queremos que la universidad sea de los ignorantes, de los desposeídos. Ahora. Porque mañana es de los ilusos, diría hoy por hoy Vicente. Tomar universidades es embriagarse con el futuro. Toda imposibilidad se vuelve posible cuando él invade la biblioteca. Toda imposibilidad se vuelve posible. Porque no puedo dejar pasar que me tocó un corazón. El mío saben que está muy averiado, pero aunque esté averiado, todavía no se deja cuidar. Y por lo tanto, cuando Norman se puso a hablar, yo dejé que mi corazón se desarmara y recibiera con el peligro de las emociones los actos de amor. Norman lo dijo recién, ¿por qué no amar en público? En todas las formas. La amistad también es una potente forma del amor. Y saludo a un amigo que también entró recién acá. Sinceramente, Norman me tocó hondo y te lo agradezco, Norman. Después está el hecho de que hablemos también del teatro, obvio. La excusa para el amor en este caso fue el teatro, que en sí mismo es un acto de amor. Tal vez la pregunta inicial, algunas veces lo digo, es que damos por cierto que todos tenemos la misma idea de las cosas, de los conceptos, de las palabras. Yo no sé, quisiera que sí. Cuando hablamos de amor, por lo menos para una generación que comparto con Norman, la palabra amor tenía una estricta forma de manifestarse. No todo acto aparentemente de amor es amor. La cuestión de fondo siempre es dónde está la apariencia y dónde está la esencia de las cosas. Tal vez descifrarla sea la gran aventura humana. Y esa aventura nos compromete. Más que llegar a puerto, de lo que se trata siempre es de viajar. El viaje es el puerto. El compromiso con la palabra, acaso sea ese, nada más. El uso para llegar. Que la palabra se convierta en el primer milagro. Y eso es un desafío. Y los que de una forma u otra, y son muchas las formas, transitamos por la palabra en el cuerpo, transitamos por la comunicación,
y en mi caso, sin humilde cobertura, digo por la belleza de la palabra, otra vez lo que dije antes, buscar la belleza de la palabra no implica que uno logró la belleza en la palabra, pero creo que el acto bello es buscar la belleza en la palabra. Ya solo el acto de buscar lo bello en la palabra es un acto de belleza, aunque la belleza de la palabra no se logre, pero sí el viaje tras la belleza de la palabra. Si no termino de explicarme bien, lo voy a buscar a Heidegger, que él transitó mucho por esos lugares. Esto estaba dicho como un chiste, pero bueno, parece que no funcionó muy bien. No importa. Se lo tengo que dejar a Norman, que él transitó bien. Aunque justamente tan bien transita que cuando termina de hacer el chiste y uno termina de reírse, se da cuenta que hizo lo que no correspondía. Salvo que la risa sea una forma estricta, tal vez la más dolorosamente estricta de la palabra bella y de la palabra verdad, que también, si no nos equivocamos, Platón, que no era ningún tonto, la puso a la cabeza de los valores, ¿no? Belleza sin palabra, palabra sin belleza, no sé si funciona, pero belleza sin verdad se vuelve una sombra de lo que somos y de lo que deberíamos ser. Lo cierto es que todos los que estamos aquí, con tu cariñosa participación, somos gente que ha transitado la palabra y el cuerpo en la escena. Y tal vez ahí yo pueda decir algo. Sí, yo tengo una idea del teatro que parte de una idea y una pasión que tengo por el mundo y que me lleva a caracterizar el mundo de hoy como un infierno. Tanto es el infierno que yo parto de la idea que esta estructura del infierno en la tierra tiene un nombre que tal vez para algunos sea antiguo, pero también infierno es una palabra antigua. Cielo es una palabra antigua, amor es una palabra antigua. Y la palabra capitalismo es una palabra antigua, tan antigua que es un desafío nombrarla. Cosa que vos hiciste y yo también hago. Hay que animarse en estos tiempos de la desmemoria activa, de la liviandad perversa, de la no verdad como instrumento de la muerte, hablar del capitalismo. Porque se quiera o no hablar de ello, está. El cuerpo muerto es un cuerpo del capitalismo. La boca desquiciada por el dolor habla desde el capitalismo. Nos guste o no, nos acompaña hasta en la cama. Esa es la cosa. Y eso es capaz el primer acto de rebeldía de cada generación. Animarse a desnudar las palabras, a limpiarlas, aún las palabras de la pura muerte, de la pura mierda, de la pura oscuridad. Porque las cosas brillan en sí o son en sí, pero también por oposición. La conciencia del bien nos la da la alienación. La palabra del amor nos la recuerda el rencor más que el odio. La palabra de la fraternidad en estos tiempos nos la recuerda cada acto del gobierno que tenemos. Gobierno que además fue elegido por buena parte de la sociedad en un acto de desamor, por el cual la sociedad tendrá tarde o temprano que rendir cuentas.
porque cada uno de nosotros tendrá un momento de su rostro desnudo ante el espejo. Y habrá que pensar, ¿por qué hiciste el mal? No el mal bíblico, o también si quieren el mal bíblico. Si no, me animo a repetir, como tantas veces me han escuchado mis estudiantes, el mal del acto, el acto del mal. Porque uno puede elegir el acto en apariencia de libertad. O la libertad no es el último motor de la existencia humana. Hay algo más profundo que la libertad, que es la ética. Porque la libertad puede ser algo vaciado, algo de puro hacer sin la conciencia de lo que es. Es la libertad la que tuvo el que votó a las prácticas de la muerte. El que cerró su corazón sabiendo que la libertad, entre comillas, democrática de su acto condenaba a buena parte de la sociedad nacida en un mundo que no quería que naciera. Amado desde el no amor, porque solo fue puesto en vida para la muerte. ¿O acaso el capitalismo es otra cosa que la producción de muerte? ¿O acaso en tanta muerte puede haber algo más que cuerpos muertos? Y es en relación a que vivimos bajo un sistema que genera cuerpos muertos y las almas no pueden vivir en los cuerpos muertos, es que intenté, si se quiere, locamente, escribir un teatro que trate de poner en pie lo que yo creo es el arte propio de esta época, que es mostrar que vivimos en un mundo donde lo que prima en cada acto, grande o pequeño, mayoritariamente en el mundo y mayoritariamente o en disputa todavía, es la muerte. Nosotros estamos viviendo con cuerpos muertos y en los cuerpos muertos no hay posibilidad del alma. Me atrevo a tomar a San Juan. No te olvides que tu cuerpo solo está para recibir el alma. ¿Y qué cuerpo está en el capitalismo para recibir qué alma? El cuerpo lastimado, el cuerpo del dolor, el cuerpo de la pobreza, el cuerpo del silencio, el cuerpo de la alienación, el cuerpo que jamás tuvo amor, porque nació en una época en que no eran necesarios tantos cuerpos, porque para el poder no hacen falta tantos cuerpos. Tal vez en una época se necesitaban, Marx nos lo enseña bien, muchos cuerpos. Pero para el capitalismo o neoliberalismo o capitalismo financiero, como quiera llamarse, a la misma muerte con distintos ropajes, en una época en que los cuerpos se inventan desde la inteligencia, el neocuerpo, tal vez tanto cuerpo sea un exceso de la naturaleza. Para los que leen los cuerpos desde el provecho que el cuerpo da al que solo acumula riqueza. Ese es el tema de fondo. ¿Y qué puede hacer? Bueno, ¿qué puede hacer uno frente a ese mundo? Bueno, cada uno de los que está acá, a quienes agradezco y mucho su presencia, dan cuenta de lo que han hecho. Yo con humildad puedo decir que conozco lo que han hecho, que amo lo que han hecho, si no, no les hubiera pedido que estén acá. Y también tengo como el derecho a decir, y yo hice lo mío. A veces con ellos, muchas veces, a veces solito o con otros. Porque es tanto lo que hay que generar que uno tiene que saber que tiene un lugar
y que tiene que aprender a respetar y amar el lugar que los otros aman y respetan con su tarea. ¿Qué he intentado hacer con lo mío? Que la poesía esté viva en un escenario. Que el dolor del otro esté vivo en un escenario. Volví del exilio. Mi primera obra la dirigió Norma. ¿Y de qué habla? De las Malvinas, de los cuerpos enloquecidos por la guerra de Malvinas, que fueron a parar muchos de ellos a cajones sin nombre y otros a distintos lugares, también al Hospital Borda. Y después que escribí Mater, sobre los desaparecidos, en una época que tampoco se hablaba mucho de los desaparecidos, y menos todavía de los asesinos de los desaparecidos, y menos de los cuerpos, esas Mater que buscaron a los desaparecidos como una forma de buscar la vida cuando solo había muerte. ¿Y qué me animé a escribir? Las epopeyas de los piqueteros. Es decir, he tratado de que la palabra poesía y la palabra belleza acompañara el dolor en el acto del dolor. Pero no solo por el dolor, sino porque era dolor que no quiere cicatriz. Dolor que quiere seguir vivo. Porque sé, Freud lo enseñó y seguramente tendrá razón para el mundo que él considera de salud, que no es el que considero yo, y que ahí el duelo es necesario. Pero para mi mundo de la necesidad de lo justo y de lo bello, de estar en guerra permanente contra la muerte y las formas comerciales, financieras y de todo tipo en que la muerte se apodera del cuerpo de la vida, el dolor no tiene que estar cicatrizado, no tiene que estar calmado. El dolor tiene que estar al fuego vivo para movernos, para no quedar en silencio, para animarnos a estar vivos. Y uno puede animarse con el dolor. Y uno puede animarse, aunque parezca un exceso, a tratar de corporizar aquello que alguna vez dijera el entrañable Rodolfo Walsh. Esa capacidad que debemos cultivar de sentir como propio el dolor del compañero y de la compañera y de todos los compañeros con los que nos hemos cruzado en estas historias de la vida como una generación que soñó a lo grande, cuando se podía soñar a lo grande. Y quizás por eso nos volvió tal vez demasiado exigentes para pedir que en cada momento de nuestra vida sigamos soñando a lo grande. Porque para soñar a lo pequeño hay muchos que se anotan desde el primer día. Para soñar y estar bien con el poder, los libros de la historia sobran e ilustran. Pero como dice bien el tango, en la cancha se ven los pingos. Y en la cancha de luchar desde el arte contra el desamor, ahí he conocido menos gente. Tengo la suerte de estar hoy en esta universidad acompañado por compañeras y compañeros que, aunque la cancha estaba barrosa, peligrosa, y era más cómodo quedarse, como se dice, en las gateras, ellos han salido a correr. Y aquí, en nuestra manera de correr,
nadie busca ganar un premio. Simplemente poder decir alguna vez frente al espejo que hiciste lo que te correspondía hacer, y aunque sea repetitiva la palabra, con el mayor amor y la mayor fraternidad posible. Bueno, muchas gracias por estar acá. He podido encarnar esto de lo que hablan, ¿no? Estas convicciones que hemos llevado al escenario y hemos sentido la fuerza que tiene para nosotros y para los demás también, ¿no? Pensaba que esto mucho pasa con la obra que estamos haciendo juntos con Vicente, con Eva Perón resucitada, esto de poder encarnar la belleza, transmitirla, la pasión, el amor por el otro también, y de hacer, por lo tanto, un teatro necesario, como decían acá los compañeros. Desde los ámbitos de la poesía, para mí la poesía es eso, es belleza en primera instancia, belleza pura, y el poder compartir esto y hacer partícipe al otro de esto, y el comunicarnos en otro ámbito, no sé cómo lo llamaría, un ámbito metafórico, un ámbito en el que se le habla desde un lado que no es racional, que es un lugar hablado desde la belleza, me parece. Y también sentir el poder que tiene ese tipo de expresión y de comunicación, ¿no? Nos pasa permanentemente a nosotros desde el escenario y también al público, esta cosa de que sea una ida y vuelta, que no sea una transmisión de alguna manera impuesta, sino que sea un diálogo entre quienes expectan y participan de este ámbito y nosotros que venimos a participar y a hacer esta especie de comunión. Y bueno, creo que eso, cuando Norman estaba hablando de esta realidad actual tan carente de contacto, pensaba, ¿no? Bueno, el teatro es justamente lo contrario para mí, es contacto puro, es estar ahí con los cuerpos sobre el escenario, debajo del escenario, comunicándonos cuerpo a cuerpo. Y creo que eso es de lo que carece, ¿no? El horror necesita de la incomunicación, necesita de la falta de contacto. Cuando vos entras en contacto no podés seguir abogando por el horror, no podés seguir participando del dolor del otro. Creo que por eso el teatro es eso, un acto de rebeldía en contra del horror y del dolor ajeno. Porque estamos ahí por nosotros y por los demás y con los demás siendo uno. No sé. Estuvo presente todo el tiempo, digamos, todos, además de su participación en el teatro,
es un teatro militante, un teatro de lucha, el tema de la locura. Alberto, trabajás adentro del Borda, y bueno, también he trabajado, Vicente también, no sé, nada, pero Yo he estuvo tenido muy varios presente. amigos. Y siempre se dice, ¿no?, los poetas y los locos, y en el teatro como que están muy de la mano, y en esta institucionalidad también se habla a veces de enfermedades y de cura, y cómo se hace como para trabajar con esos conceptos y con esas presiones institucionales, con esta forma de hacer teatro que proponías, y que proponés, que estás haciendo. El teatro y la locura se parecen, a mí me parece que no, porque el teatro tiene, la gente que hacemos teatro, tenemos a partir de la locura artística, tenemos la posibilidad de transformarla en belleza o transformarla en otra cosa. La locura es dolor profundo que muchas veces no se transforma en belleza. Entonces no hay mucha relación entre locura y teatro. Lo bueno en este caso es que el teatro puede permitir a gente con sufrimiento mental salir de ese dolor y poderlo transformar después en belleza, ¿no? El arte es una herramienta, en este caso, bueno, el teatro participativo, el teatro, o el arte que hace el Frente de Artistas del Borda, es una herramienta que produce cambio en ese dolor, lo transforma en belleza. No habría mucha relación entre lo que es el arte y la locura. O sea, el arte tiene esta capacidad de transformar, y la locura de por sí solo es un pozo negro que uno cae y es muy difícil de salir. Bueno, pero está el arte que puede hacernos sacar de esa locura, ¿no?, de ese dolor. Yo siempre digo que en el caso nuestro, con el teatro, con el arte, en el campo de la salud mental, bueno, hay mucho trabajo con Norman y con Vicente, incluso una obra de teatro que escribió Vicente Gurka, que dirigió Norman, y que trabajaron la gente de teatro del Frente de Artistas del Borda en Calibán. Lo pudieron producir personas que estaban internadas en el hospital psiquiátrico. Y la experiencia del Frente de Artistas del Borda es eso, cómo de esa panza de un monstruo que es la locura, que es el manicomio, cómo del arte se puede salir y transformarla. La idea del teatro, del arte en definitiva, como de alguna forma sanador, más allá de las experiencias vinculadas a la locura, también es sanador en este momento en particular para muchas mujeres. Como parte del colectivo de actrices argentinas, ¿cuál es la reflexión acerca de eso? Yo siento que estamos como recién empezando un camino, ¿no? La colectiva Actrices Argentinas tiene un año recién. Entonces, si bien está conformado por actrices de distintos ámbitos, en mucho de lo audiovisual y también de lo teatral, bueno, nos ha unido esta lucha humana en búsqueda de la dignidad. Creo que en eso también compartimos esa misma búsqueda con los compañeros, porque es otro tipo de claustro, ¿no? La imposibilidad de esta libertad. No hablemos de las estructuras patriarcales que han venido ejerciéndose, sí, de este punto específico, por ejemplo, que es la ilegalidad del aborto aún en nuestra sociedad, que es como un absurdo, que genera una obligatoriedad absurda sobre los cuerpos de las mujeres, que le dicen, hoy estábamos justo, antes de venir para acá estábamos montando un musical abortero, ¿no?, que se llamaba Pequeño Musical Esmeralda, o Cantando Bajo la Ola Verde, ¿no? Decía, no se coge, y si se coge se queda embarazada, y si se embaraza se lo tiene que tener. Es un absurdo, ¿no?
que ahora, por eso digo, estamos recién empezando, hemos podido empezar a ponerle humor a esto que es un horror también, ¿no? Creo que estamos ejerciendo el derecho de la expresión que nos da también el escenario, haciendo un pequeño musical abortero el próximo martes 28, en el que espero que todas y todos y todes estemos, porque también, digamos, esta lucha como la empiezan las mujeres, pero la tenemos que seguir todes, porque todes nos compete esta lucha. Somos todos y todas pidiendo por este derecho aún ilegal. Y bueno, y ejerciendo esta unión también, ¿no? Y sintiendo este poder primario que da la unión y el trabajo conjunto. Lo que tenemos en general como común, globalizado, digamos, serían las pantallas, ¿no? La idea de todo lo que significa pantallas. Y en ese sentido, la pantalla cada día se está visualizando, pensando, reflexionando, que es un enemigo del amor. Amor, falta de muerte. Sería una definición simplona. Pero fue nosotros que tenemos las adicciones del romanticismo, pero también despojados por todos los tiempos que han pasado desde entonces, desde ese social histórico. El amor es una invención de los hombres, una bastante linda invención, y está hoy en un cuestionamiento en el sentido de que la liviandad, hay un título de una novela que es un acierto el título, a mí no me gusta, que era ¿cómo se llamaba? La insoportable La levedad del ser. insoportable levedad del ser, es un título extraordinario. Kundera. Sí, Kundera. Me parece que el título habla de un pronóstico, digamos, ¿no? Que vamos a estar cada día más livianos. Y en ese sentido hasta se podría hacer la metáfora de que cada día nos cuesta más levantar cosas pesadas. Yo cuando veo toda la cosa amarilla de este gobierno, digo, ninguno de ellos me parece que podría agarrar algo pesado, algo que costara trabajo levantar, y que tendrán auxiliares, Juanita o Pepe o qué sé yo, que se dedicarán a esos menesteres de lo pesado. Parece simbólico esto, ¿no? Pero me parece que hablaría como metáfora de la potencia que tiene la liviandad de la pantalla, porque la pantalla te hace vivir livianamente, reducido la pantalla y con una intensidad inusitada en términos de extraordinarios actores al servicio de creer como fe de lo que está pasando. Eso fue la técnica extraordinaria que inventó Stanislavski, de que nosotros creemos lo que nos está pasando, estamos viviendo en escena. Ese es el desafío de la Revolución Rusa. Y nosotros en esa invención se la expropiamos, se la expropiaron. Entonces, para hacer un tipo vuela y choca contra la luna y tiene un chichón y está dolido, y esa ficción que algo se mencionó acá, hay unos actores que te hacen creer hasta esas irrealidades, digamos, esas ficciones, y nosotros nos identificamos con esa manera de vivir. Es una manera de vivir, son 6 horas, de 4 a 6 horas por día. Es divertido porque el mismo celular te está diciendo cuánto lo estás usando, ¿no? Todo eso por ahora lo único que hace es el alisamiento de nuestra biblioteca, de nuestra memoria.
Está claro que esto está sucediendo, hay denuncias, no solamente de la neurociencia, ciencia que parece un poquito macaneadora, pero de la ciencia está diciendo, che, si utilizamos mucho estos aparatos terminaremos con los pliegues, se dice, ¿no? La acumulación de los acontecimientos, diría Deleuze, ¿no? La acumulación de los acontecimientos, de las cosas que nos imprimen, son fácilmente diluibles, fácilmente, como sería el detergente, ¿no? En ese sentido nos damos cuenta porque nos resulta de una comodidad que nos alivia de los pesos. Ese es el tema. Nos está aliviando de los pesos de encontrarnos como hacemos nosotros, de mirarnos como hacemos en general, que aparece con una voluntad férrea. Tenemos que vernos, pero si podemos decirlo eso por aquí, ¿para qué te voy a ver? Entonces ponemos 3 corazones, una flor y un pingüino, no sé qué pondrá. Pero con eso resolvemos con una hipercomunicación que está destruyendo la vida. O sea, comunicarnos, sentirnos, vivirnos. Me parece que es una alerta muy seria que, como otras alertas que vienen de lejos, no viene de ahora, porque el teléfono tenía esas características en nuestro tiempo. También utilizamos el teléfono para diluir los encuentros, las pasiones. De lejos viene. O sea que no es un tema de acusación reciente. La tecnología desde su creación, la buena opinión que tenemos de la ciencia, la enorme, gran opinión que tenemos de la ciencia, tema universitario también, está al servicio de la destrucción sistemática de los hombres, porque la bomba atómica la hicieron extraordinarios pensadores que uno dijo, me corto el dedo si esto no va a servir para la humanidad. Se podía haber cortado otras cosas, no se cortó nada. ¿Sí? Así que también hemos derrotado, los que estamos en otro juego, hemos derrotado a la ciencia como la conciencia. Queremos derrotar, porque conciencia no pudimos cambiar las cosas. La conciencia no es suficiente. ¿Qué es suficiente? Bueno, esa pregunta yo la tengo, pero no la voy a decir para que la piensen, ¿no? Conciencia no llegamos muy lejos, que sería el método de las acciones físicas del teatro, un método revolucionario que viene del marxismo, que viene del materialismo histórico. De ahí sacó Stanislavski la idea de las acciones físicas, que es la física, y todos dicen, hasta los mismos actores ni tienen mucha... Cuando yo levanto la mano, ¿quién es Dorrego? Que fue la última clase, de una clase de 100 personas, de 80 personas, de 70 personas, hubo una persona que levantó la mano. Acá las palabras, como los desaparecidos, están enterradas por el momento, y estamos en el grito de que no nos persiguen, no nos matan, no nos fusilan, y nos persiguen, nos matan y nos fusilan de otras formas, que es esta pantalla donde todos estamos involucrados, donde todos participamos de ese juego, y que tendrá consecuencias que no se ven por ahora. En algunos lugares ya se dieron cuenta, y están haciendo trabajos de desintoxicación. Hay 2 instituciones de Estados Unidos que son para desintoxicarse de la adicción a la pantalla. Pero ni se imaginan ustedes, si lo han visto. Yo levanto la mano, parece que uno porque sale eso por internet. Esa institución de una belleza, están en lugares extraordinarios, con bosques, arroyos y montañas, para poder favorecer a los jóvenes de conectarse con la naturaleza, y los jóvenes salen, como idea artística, los jóvenes salen a la naturaleza con el control remoto, haciendo así. Es como si saliéramos de acá y salimos a la calle y empezamos a decir, no me gusta la Boca, no me gusta esta pobreza,
voy a ver si la cambio. Son las adicciones de esta posmodernidad, Así que, otra advertencia, como decir, no confíen de la cultura, porque en manos de quién está la cultura, ¿cómo se llama este gordito asqueroso? Lombardi, un dañino extraordinario. Yo, sinceramente, no puedo creer que lo hayan votado a este tipo, no puedo creer que este tipo tenga en sus manos el poder de la cultura en la Argentina. Es serio, pero es difícil creer que el que habla de estas gravedades va a contagiar a que ustedes piensen que estamos en una sociedad con una cierta gravedad que hay que asumirla. Sí. Esto Sartre lo escribió, Las moscas de Sartre, muy lindo de leer, que se advierte esto, ¿no? Es como si yo estuviese regando en el jardín y cayó la bomba atómica al lado, que es la obra de Beckett que se llama Días Felices. ¿Quién leyó Días Felices? Estamos jodidos. Y nosotros, con aquel entusiasmo derrotado, porque hemos sido derrotados, es muy difícil comunicar algo que crean que es para levantar el espíritu. Nosotros nos mataron nuestros amigos, y no uno, muchos. Entonces es muy difícil transmitir este duelo que se vive creyendo que estamos en el consumo, con una presidente, lo digo aunque sean todos kirchneristas, que a la mañana, a las 9 de la mañana, decía, che muchachos, consuman, que la resolución de la economía en la Argentina sea el consumo, es una barbaridad, porque el consumo significa muertos, los muertos que habla Vicente. ¿Cuántos muertos tiene una heladera? ¿Cuántos muertos tiene un celular? Si ustedes supieran que en Madagascar hay un carbono que sirve mucho para estos bichos, que Madagascar es un paraíso, ha sido un paraíso. Está las Seychelles al lado, otras islas que no tienen esta explotación y sigue siendo un paraíso. Madagascar, una isla enorme, qué sé yo, es un desastre, con gente con cáncer, gente destruida en todo lo que significa la vida. Mirar la foto, que sabe, para el carboncito que necesita el imperio para la reproducción de estos bichos. Son bichos. Y nosotros los amamos. Pero no es de ahora, es como el auto. Mi hijo cuando le entregaron un coche dice, te amo, le dijo al coche, te amo. Si estoy yo, acá estoy yo, yo a él lo amo. Entonces, ¿qué le va a decir? Tratar de considerarme. Estamos, y por ahí uno dice, bueno, nos vamos a dar cuenta. ¿Nos vamos a dar cuenta? No lo sé. No, el marxismo, el destinismo, no, vamos a salir, vamos a triunfar. Yo sinceramente seguiré con mi entusiasmo porque que no haya ninguna luz al final del túnel, yo me compré una linterna, algo así, pero yo la sigo, pero es difícil de creer que vamos a salir. La grieta es el intercapitalismo, es la grieta que tiene este capitalismo con este capitalismo, y nosotros hacemos un grito sagrado creyendo que es el 25 de mayo, ¿qué grieta había el 25 de mayo? ¿Por qué no se lo preguntan? ¿Qué pasó el 25 de mayo? 25 de mayo y qué? ¿Qué cae la otra? Estamos difícil de poder agarrar un entusiasmo por decir la sociedad que nosotros soñábamos, ¿no? La igualdad, los medios de producción de quien la trabaja. Estoy acordado de los lemas porque quedaron solo el pueblo salvará al pueblo, que quedó todavía en Paseo Colón. ¿Dónde quedó eso? Parece que fuese un pergamino, digamos, de plástico.
quisiera hacer una pregunta. ¿A mí? No hace falta, pero sí. Teniendo en cuenta que estamos hablando de locura y búsqueda de soluciones y demás, quisiera saber en qué está inspirada su obra La Medicina, bajo qué punto de vista. ¿Cómo sabés que estoy en la medicina? Y tengo un par de conocidos. Me parece que sería bueno socializar, pero si querés le contesto, porque es una obra que se está por estrenar, se llama La Medicina. Pues yo tuve una serie de incidentes, como nosotros sabemos que a nuestra edad el fusible salta por un huevo, una rodilla, algo siempre falla. Aparecen todas las fallas, pero de maneras indiscretas o imprevisibles. Entonces visité varios sanatorios o hospitales en distintos lugares y aprendí a poder jugar con el tema del dolor. Digo, ¿qué hago acá? Uy, mira esta chica. Un día me dejaron con un canuto puesto y empezó a subir la sangre por el mismo canuto donde me... Digo, a mí me parece que está algo mal acá, ¿no? Y empecé con una serie de incidentes con respecto a la medicina moderna, que vos empezás a decir, nos están curando. Empezás a preguntarte que el clínico no te puede atender más de 15 minutos porque tiene por régimen, tal, y lo único que quiere es sacarte encima con pastillas. Vos tomás una pastilla, bueno, otra pastilla, empezás a tener como distintas reacciones y se entiende que son para algo específico, pero eso específico que te viene bien para el huevo no te viene bien para el hombro. Entonces el hombro se deteriora mucho más, pero el huevo está fenómeno. O sea que son cosas como... Entonces aprendí mucho que la medicina respondía, en la medicina del capitalismo, ¿no? En la medicina que no es nada más que la clínica Mayo de Estados Unidos, porque todos se comunican cada 2 minutos con Estados Unidos para saber qué remedio hay para esta enfermedad. Lo conozco al tema de cerca, en mis observaciones, en cuerpo propio. Entonces me pareció que era bueno, ya que recolecté tanta observación sobre estas porquerías, primer causa de muerte en Estados Unidos, ¿saben cuál es? ¿No saben? Levante la mano el que sabe. ¿Quién sabe cuál es la primera causa de muerte en Estados Unidos? La obesidad. La medicalización de la obesidad. Sí. No es la obesidad, es la medicación. Ya con eso te pone, ¿qué estoy tomando? No, vitamina C, no me voy a caer con la vitamina C, pero sí, si está vencida te puede envenenar. Entonces empezás a tener la persecución, que es una manera de vivir. En vez de estar solo, me hago perseguir por las pastillas. Lo que quiero decir con esto, que tomo el tema de la medicina, que son los médicos hoy, que tienen en la cabeza, no sé si los qué, ¿cómo le va? Doctor, por fin, ¿cómo le va? ¿Qué? Hay un qué. ¿Cómo? Que está pensando en otra cosa, ¿no? Está en otra cosa. Y el enfermero se caga de risa que está mi relato de la medicina, lo hace el enfermero. O sea, que quien cuenta todo esto es el enfermero. Y luego un tipo se muere, otro, etcétera, etcétera. Esa es mi denuncia, no diría muy simpática. Hasta que, como yo tengo la esperanza de la luz, los enfermeros se juntan, los perros también, y se va al carajo al hospital. Digamos, para ser rico, se va al carajo a la universidad. ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo una lucecita, siempre, porque son la lucecita de los compañeros, de las cosas que llegaron a mí como regalos de vitalidad, ¿no? Gente que escribe, que juega, y son vitales. Entonces dice, pero para si está este que está ahí y esto, ¿no? Y no puedo dejar de decir, che, ¿ustedes quieren hacer teatro? Yo me ofrezco. ¿Ah, quieren hacer un grupo de teatro? Yo me ofrezco. Porque no puede ser que estemos hablando de lo tronal, que sabemos bastante porque somos grandecitos ya, pero
pero también ofrecemos lo que hacemos. Con esta premisa no vamos a hacer ciencia. Vamos a hacer un juego infantil que es muy potente como para hacer lo que está faltando, que sería, ¿y si pensamos? Hay un compañero que vino que es del Frente de Artistas del Hospital Borda, que está sentado aquí, y me gustaría también invitarlo a que pueda decir alguna de sus ideas. Estoy aquí por invitación de Alberto, que quería que, bueno, alguien del Frente de Artistas con cierta historia participara de esta reunión. Está Vicente, está Norman, totalmente relacionados con el Frente de Artistas. Y mi serio papel aquí vendría a ser de un agradecido. Yo conocí al Frente de Artistas hace 20 años, estando internado en el Hospital Borda. Y gracias a que tuve la inmensa fortuna de que apenas ingresado al hospital, una profesional de mente abierta, concepto moderno para aquella época, se interesó por el hecho de que yo tenía afición por el dibujo y la pintura, y me dice, ¿a usted le gusta esto? Yo tengo algo para usted. Y me dio el primer papelito que recibí con los días y horarios del Frente de Artistas. Y me incorporé al taller de plástica. Ha pasado mucho tiempo, por un montón de avatares que no vale la pena detallar ahora. Tengo en este momento la corresponsabilidad de conducir ese taller, en buena medida gracias a la tolerancia y generosidad del Frente, pero lo principal es qué me pasó a mí, como le ha pasado a otros. No soy único caso, estoy aquí yo solo. Bueno, hay otros muchos más que podrían decir lo mismo, de cómo el Frente de Artistas, por su modo de trabajo, contribuye a la curación. ¿Por qué? Porque el arte cura. Y porque el Frente de Artistas tiene una metodología que lo primero que hace es romper con el aislamiento. El terrible aislamiento en el que entran los que recién ingresan al hospital. Eso es fundamental, porque el Frente de Artistas no trabaja para el adentro, sino para el afuera del hospital. Todo lo que producen los 11 talleres que tiene el Frente de Artistas, 9 de los cuales por lo menos son puramente artísticos, es para llevarlo al afuera. Para producir, en primera instancia, un doble efecto de redignificación. Primero, del internado ante sí mismo. Yo soy capaz. Yo conservo mi capacidad de pensar, de sentir y de crear con calidad, porque lo que hace el Frente de Artistas no se lleva afuera cualquier cosa. O es bueno o no sale. Y en segundo término, la reivindicación ante los de afuera, que es el muro más difícil de derribar. El pensamiento siniestro que todos los de afuera tienen con respecto a los que están adentro. Los locos, no, terrible. Usted va a entrar al manicomio, tenga cuidado. Cuando nos ven, cuando nos aprecian, cuando, por ejemplo, motivo de esta reunión, ven al grupo de teatro del Frente de Artistas, a la pucha, mirá vos. Y a ver, ese taller, ¿y quiénes son unos y quiénes son otros? ¿Quiénes son los coordinadores y quiénes son los No, es el taller de teatro del Frente de Artistas del Borda. Absolutamente horizontal, como toda la organización del Frente. Mirá vos. Y ahora esos que yo vi recién en el escenario, ¿dónde están ahora? Están ahí enfrente del teatro, se fueron a tomar un café. O están almorzando antes de ir a representar al teatro. Y usted estuvo con ellos compartiendo el mismo lugar y no se dio cuenta de nada.
porque nadie lleva un cartel que dice loco. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hace el Frente de Artistas, que afortunadamente, por la repercusión que el Frente tuvo durante 34 años, ya se ha difundido por todo el país, y ahora existe la Red Argentina de Arte y Salud Mental, cuya presidenta actual la tenemos aquí, ametrallándome con el celular. Y luchamos, resistimos desde hace 34 años en favor de la desmanicomialización, ya mencionada por Alberto. Él también dijo la panza del monstruo. Sí, efectivamente, ahí estamos, trabajamos desde la panza del monstruo. Yo podría agregar que estamos en el hospital, no con el hospital, sino a pesar del hospital. Porque mucha popularidad no tenemos adentro, porque lo nuestro atropella bastantes intereses. Porque también la salud mental es un negocio. Bueno, así que no quiero invadir más el territorio que le corresponde a gente mucho más relacionada que yo con el motivo de esta reunión. Simplemente dar cuenta de eso. En cuanto a teatro, bueno, tangencialmente, por un espectáculo que hace poco montó el Frente, yo tuve una pequeña participación teatral en un espectáculo conjunto que hicimos todos los talleres. Pero lo fundamental era eso, dar cuenta desde la perspectiva del que estuvo adentro y ahora está afuera, no gracias al sistema de salud mental que impera en el país, sino gracias a una institución como el Frente de Artistas del Borda y al loco que lo creó en su momento. Una locura de 34 años que sigue favoreciéndonos a todos y esperamos que siga favoreciendo a muchos más hasta que se logre el triunfo definitivo. Arte, lucha y resistencia, y seguir adelante. Muchas gracias. En la política cotidiana, en la política que tenemos ahora, que es más bien rígida y dirigida por abogados, arquitectos, ingenieros, y digamos, cuando en algún momento se llega a abolir el manicomio, la locura creo que va a poder aportar otras nuevas realidades, ¿no? Compañero. Yo era para Nara, que digo, si podías poner en palabras, describir tus sensaciones al ver que la lucha de las actrices se llevó a otro espacio de ficción, que fue el Festival de Cine, la lucha por el aborto legal. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo un pensamiento socialista, yo soy socialista, estoy en el trotskismo, hace muchos años, el 73, que vengo militando. Yo creo que el capitalismo no da ninguna solución. Aquí hemos hecho un panorama de las atrocidades del capitalismo y cada día que pasa hay más loco, hay más pobre, hay más violencia, hay más de lo peor, más de todo. Y para mí el único camino es el socialismo. Me parece que yo apunto desde mi concepción y desde el trabajo a montar estructuras socialistas, estructuras comunitarias. Cuando hablamos del Frente de Artistas, el Frente de Artistas es todo lo resolvemos entre todos. O sea, hay una asamblea, hay todo proyecto, toda idea, toda propuesta, toda organización, todo producto se discute y se hable con luces y sombras dentro de esa asamblea. O sea, la lucha es contra un poder que es el capitalismo, y para mí la única solución es luchar por el socialismo. Entonces, toda actividad, toda producción, toda estructura tiene que pensarse artística para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, hacia el socialismo. Por ejemplo, el teatro participativo, yo creo, no lo quiero hacer en el teatro, no solo por una cuestión estética, por una forma de teatro, sino también que la estructura teatral convencional representa el capitalismo. O sea, es muy difícil
está pensado tener que pagar una entrada para una élite, ¿no? Hay un director, un primer actor, una primera actriz, un elenco. Si vos te pones a pensar un elenco, un coro, es clase alta, clase media, eso lo decía Ward, no lo digo yo. Entonces, pensar un tipo de teatro donde pueda meterse en la realidad, poder transformar. Un espectáculo, decía recién Carlos, nosotros hicimos un espectáculo dentro del ex Olimpo, o sea, tomar la realidad en ese espacio y cómo poder desarrollar. Yo pienso que el arte tiene que estar en función de un objetivo político, ideológico desde el punto de vista. Para mí el capitalismo nos lleva a la muerte, nos lleva a todo esto que han dicho los compañeros muy claro, la muerte, la soledad, la angustia, es el capitalismo. O sea, entonces para mí, yo no tengo una actitud pesimista, tengo una actitud optimista y creo que vamos en camino a una lucha hacia el socialismo. Y el socialismo va, no digo que va a solucionar todos los problemas, pero va a neutralizar mucho de estos horrores. Acá tenemos socialismo o holocausto. Vamos hacia el holocausto. Pero si nos quedamos solo en la queja y una actitud pesimista sobre lo que nos va pasando, sí, nos lleva a la muerte. Parece que tenemos que tener una actitud, una mirada más socialista y pensar en la masa, pensar en la gente. Pero como decía Norman, tenemos ahí una cultura de la imagen que nos bombardea. ¿Cuándo se escucha la palabra socialismo en la imagen? Nunca. Jamás. Entonces, ¿cómo vamos a generar conciencia socialista? Entonces, mi posición es que tenemos que generar conciencia socialista. Estoy en esa, y esa es mi postura. Para ponerse en situación, porque hay mucha gente joven, hay que tener claro que toda esta revolución tecnológica de los aparatitos mágicos, como yo la llamo, era casi como impensable en los años en que yo estuve en el exilio. Tal vez a ustedes les cueste vernos, pero nosotros mandábamos cartas, todavía se usaban, era importante, llegaban censuradas. Yo recibía cartas de mi papá y de mi mamá vivos y estaban, y sin impunidad, tachadas frases y frases de rojo, por más que mis padres se cuidaban de lastimarme y hasta se autocensuraban, pero igual, no quiero contar tanto porque suena como muy exagerado de los sufrimientos del exilio, y tanta gente le fue peor que a nosotros, que uno aprendió a ser prudente, ¿no? A tener mesura frente al dolor del otro. Pero bueno, el teléfono les puede costar entenderlo, había que hablar a los gritos como en el campo, porque pareciera que la distancia era real con esos teléfonos. Estabas gritando, ¿cómo? No te escucho, mamá. Decirle, vean, bueno, y además hablar con una prudencia única, porque con quien hablaban los malos de la película, no te voy a contar cómo figuraba yo en la embajada. Yo estaba en Holanda la mayor parte, y yo figuraba como si después, no sé, de Lenin y el Che Guevara juntos, el mayor asesino era yo, pero después supe que eso mismo era para cada otro exiliado. Cada uno de nosotros era para la embajada el mayor asesino posible. Entonces uno cuidaba a la familia que se había quedado acá. Entonces era poquísimo, casi nada, la información real que teníamos, y para ustedes les puede parecer casi como increíble, pero era así. Era muy difícil tener verdaderas noticias de lo que pasaba en el país viviendo en el exilio. Eso es una realidad. Lo que hace que luego en los campos específicos era poco y nada lo que sabíamos. Eso es cierto. Y después están las desesperaciones del exiliado, que trata de saber
como puede, lo que en general hace que, aún de buena fe, crea, como podemos decir, las comunicaciones incorrectas. Es decir, cuando había algo que nos podía alentar, nosotros mismos, en la angustia, por más que cada uno tenga, y lo digo humildemente, como una conducta que sabe que el que quiere cambiar el mundo revolucionariamente tiene que aferrarse desesperadamente a la verdad. Pero también es cierto que la desesperación existe, y entonces si pasaba algo, en general llegaba, pero cuando era para dar alivio y fuerza, y nosotros eran 10 los que iban a un acto, y llegaba casi como 100. No sé si se entiende. No es que nos mintiéramos, necesitábamos estar vivos y te aferrás a lo que sea. Entonces la información que teníamos de las cosas reales eran pobres, por más que uno buscara por todas las formas de acceder, algunas graciosas, porque también estaba la cuestión económica. Era muy difícil, con economía de exiliado, hablar por teléfono, que es muy caro, sigue siendo hablar con el exterior. Entonces, nosotros, gracias a un compañero que había sido dirigente sindical telefónico, sabíamos, entre otras cosas, cómo hablar pagando poco. Y una de las cosas, y yo creo que los holandeses, da fe mi mujer, es holandesa, podrían nunca descubrir de verdad por qué emborrachando a un teléfono con cerveza, no con otra cosa, con cerveza, uno podía hablar sin que los pulsos cayeran. ¿Qué carajo pasó ahí con esos teléfonos? Yo no sé nada de cosas físicas. Juro, como cuando era un niño, que era cierto. Emborrachábamos los teléfonos, lo cual ahora, para terminar, es cierto lo que digo, pero va a darle un cierto corte, las noticias nos llegaban borrachas. Tampoco logré reír a nadie. Norman, sos el único que logra. Yo intento, pero a nadie hago reír. Bueno, llegaban borrachas. O sea que eso es lo que quiero decir, que no teníamos mucha información, especialmente estando en esa parte donde yo estaba, en el norte de Europa, que estando en España todavía presumo que muchos compañeros tenían mejor información. En Latinoamérica, en el norte de Europa, donde estaba yo, y además otra parte, estuve en Suecia, anduve muy en el norte. El exilio es una forma de desesperación, y yo tenía la loca idea que cuanto más cerca de la nieve estuviera, menos sufriría. Sé que no tiene explicación lógica, pero bueno, cada uno se las arregla como puede. Ahí me hiciste reír. Porque además está lleno de nieve todavía. La nieve del tiempo. Ah, la nieve de la cabeza. No, en aquella época tenía el pelo negro. Y con respecto a lo que, siguiendo el hilo suyo, los exiliados, compañero Bayer estaba en Alemania, Sí. Cortázar estaba en Francia, Sí. y así otros amigos que usted recuerda en otros países y que se juntaban cada tanto como para charlar, tomar algo. Había un compañero que lo vamos a invitar a una de nuestras jornadas, que es un gran periodista, y militante y gran amigo tanto de Norman como mío, que somos casi como un trío que ha quedado vivo de tantos grupos de nuestra época, militante revolucionario, es Carlos Aznares. Carlos estaba en España y él editó una de las pocas revistas del exilio, que se llamaba justamente... Resumen de la actualidad argentina y ¿Cómo? latinoamericana. No.
Resumen de la actualidad latinoamericana, ¿no? Sí, Tiene bueno, diario ahora, resumen. que sigue saliendo ahora, él sigue siendo el director y yo comparto la dirección y Norman es parte también de nuestro equipo. Bueno, había algunas revistas en el exilio que contribuyeron y mucho a intercambiar nuestros lugares. También se formó la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, donde estaba Cortázar, donde estaba David Viñas, donde estaba Ricardo Carpani, nosotros, y Sí, bueno, Rosa, eso... También no hablar de algún uruguayo porque son también compañeros. Sí, sí, bueno, obvio, en Holanda estaba, no sé, el Sabalero, estaba, bueno, otros compañeros, y bueno, y obvio que cada uno también tuvo la compañía de sus amigos más. Por ejemplo, en mi caso, ustedes saben que dirigíamos con Galeano la revista Crisis, con Eduardo, y bueno, eso permitió que buscáramos también de vivir cerca unos de otros, con Ricardo Carpani, el pintor, también. Uno también buscaba a los amigos del alma para poder estar, eso era también un hecho. Y después formamos el Comité Argentino por los Derechos Humanos, bueno, como decía, ahí estaban David Viñas, Cortázar, Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos durante el gobierno del doctor Kirchner y de la doctora Fernández. Jefe Puigros también. Puigros, es decir, los que de alguna forma habíamos participado del arte, de la cultura, de la universidad, Luis Felipe Noé, bueno, obviamente Norman Brisky también estaba en el exilio y estuvo haciendo su parte. Cada uno hizo lo poquito que pudo. Pero si se quiere saber, insisto y cierro, la información real de lo que pasaba, voy a usar la palabra que uno usa en el exilio, la patria, poco y nada. Más bien noticias del dolor. Lo hemos vivido mucho el año pasado con la posibilidad de tener representantes famosas que lleven adelante la palabra, porque la lucha por la legalización del aborto, la campaña la viene llevando hace muchísimos años. Y gracias a que el año pasado se hizo una unión artística conjunta, porque no hemos sido solamente las actrices, sino las cantantes, las payasas, las mujeres de la literatura, bueno, han sido muchas colectivas, pero no voy a decir lamentablemente porque tenemos la bendición de tener esta popularidad entre algunas de nuestras compañeras que llevan adelante la palabra y la hacen mucho más visible. Y Pino Solanas ha tenido la inteligencia de poder llevar adelante su militancia a través de filmar un documental y poder llevarlo a ese espacio tan visible y a través de ese movimiento hacer visible una lucha que acompañan, claro que sí, otras sociedades a las cuales les parece absurdo esta situación arcaica que vivimos en relación a los derechos y que, bueno, lo exponen públicamente y hacen que mucha de la gente que está hablando al respecto, y no solamente estamos hablando de los políticos, sino en realidad más allá de los políticos, de la gente en sus casas que hablan sobre estos temas, empiecen a considerarlo y empiecen a poder discutir, porque realmente si se llegara a ganar en las calles el pensamiento, yo creo que ahí se puede ejercer una presión para que cambie esto políticamente.
porque yo creo que en diputados se ganó la media sanción un poco por la presión que se hizo en la calle. Es decir, hay mucha gente pidiendo por esto, a ver qué estamos haciendo. Después llegamos a la instancia de senadores, a los cuales los hemos llamado públicamente dinosaurios, y ya, digamos, todavía comparto la esperanza de poder, desde la voluntad popular, modificar lo político. Si no, no podría seguir haciendo lo que hago, ni subiéndome al escenario a hablar en boca de una mujer que pensó que esto era así. Ese pedacito que vos leíste los otros días en Plaza de Mayo, el día de los 100 años de Eva Perón, que es parte de la obra, lo pudiéramos compartir. Yo amé a un hombre, creí y crecí con él, fui espuma de su mar y fui su mar. Yo odié, sin odio no hay amor, y me seguí estremeciendo ante el alba desnuda. Yo compré armas, quise organizar y armar las milicias obreras, y el amor no se fue de mí. El enemigo no tiene piedad, no tiene olvidos, jamás perdona, detrás de su espejo brilla el rencor. Sabía que nos matarían como nos mataron. Yo vi en la luz de mi agonía la historia que esperaba. Bombas contra la gente desarmada en una plaza pública, y la carne y el lapacho en flor se volvieron cenizas. Masacres de indefensos en los basurales, y el pavor no tuvo respuestas. Castigos que llegaban al delirio, y la piedad no tuvo respuestas. Decir mi nombre se convirtió en un crimen. Yo he besado los labios del dolor, pero vi también las huelgas, escuché los cánticos, conocí el rigor de la resistencia y el furor de las rebeldías. Yo he besado la esperanza. Yo vi también a muchachos y muchachas que no conocí, que murieron con mi nombre en sus puras bocas. Sus bocas nunca estuvieron frías. Yo vi las escasas dichas y las muchedumbres de horrores de los pobres. Nunca dejé de verlas. Yo sigo sosteniendo con mi cuerpo la esperanza, la pequeña rosa blanca. Mi cuerpo, ese cuerpo pobrecito en su martirio, mi cuerpo sin tripas, mi cuerpo sin nubes, mi cuerpo sin alma, mi cuerpo de muerta, ultrajado, violado, robado, llevado y escondido como si fuera peste con sigilo procaz, de acá para allá, de noche en noche, de tumba en tumba, como si fuera peste. Mi cuerpo muerto, pero vivo, en el odio que despertaba, como si violando de mil modos mi cuerpo muerto pudieran resucitarme en el horror. Y las nubes, y las nubes, quitándome también lo más preciado de mí, mi alma. Y las nubes, y las nubes. Yo he visto morir y desaparecer por las mismas causas por las que yo morí y desaparecí. Yo escuché a esa muchacha cuando en medio de los tiros les gritó: ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y el cielo estalló en espantos.
como miles y miles que lucharon como ella. Me fui amada y volví amada. Y lo juro, con los dedos en cruz sobre mis labios, igual que de niña. Hasta el fin de la pobreza seguiré alerta con mi espada, que el cielo me asista. Y no me avergonzaré de ser romántica. Hay un río en esas músicas. Y llevaré el pelo largo, suelto, sobre la espalda. Yo también, aunque haya escrito, me emociono. Mire que la hemos hecho cientos de veces la obra. También Norman está siempre en su teatro Calibán. Si no me equivoco, ustedes siguen dando en estos momentos una obra de teatro. Han dejado. De hecho sí, Pero no en este momento. Seguro que van a volver, porque queda medio que yo me quede con esto. Bueno, a todos muchísimas gracias. A los compañeros de la cátedra les pedimos un poco de disculpas porque estamos alterando el curso. También a mi compañero de cátedra y a todos ustedes. Bueno, yo también he quedado, perdón, pero poquito, uno cree que ya a esta edad no se emociona, pero bueno, ha sido fuerte la partida. Gracias. Gracias.